Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de monedaslimpias.com. En esta ocasión vamos a establecer por fin, a través de mi canal de Monedas Limpias y a través evidentemente de Numismática Activa, la semejanza plausible y completamente calcada que se establece entre la ley de Benito Mussolini, gestada ya por la década de los 40, precisamente en 1939 más concretamente, y que tuvo su colofón como ley, pero que anteriormente tenía otra serie de disposiciones legales que hicieron a que el propio Mussolini llegara a este punto, ¿no? Generalmente la concepción que tenía Mussolini acerca de la cuestión del patrimonio era, sin duda alguna, gestionar una serie de conceptos ligados a esta misma palabra de patrimonio para ensalzar las virtudes nacionalistas, en este caso de la nación italiana, ¿no? Esta semejanza se vuelve a establecer de una forma bastante tenue en la época de Franco. Franco utiliza este tipo de recursos también vinculado con la religión, etcétera, etcétera. Pero la diferencia es que básicamente Franco tiene una serie de partidas presupuestarias que avalan los estudios, por ejemplo, numismáticos, que digamos que permiten el coleccionismo privado de una serie de objetos determinados. De hecho, su propia familia y él mismo eran grandes aficionados al arte y tenían colecciones determinadas, ¿no? Colecciones que, por cierto, creo que a día de hoy muchas de ellas intentaron ser extraídas por este Estado, ¿no? Este Estado del cual se denomina democrático. Pero bueno, fijaos que Franco, a pesar de que pudo tomar en cierta parte la deriva de la ley de Benito Mussolini, en un principio, vuelvo a decir, que él no puso ningún tipo de traba al coleccionismo privado y aparte generó grandes avances. Por ejemplo, en el Arqueológico Nacional pues hizo una reestructuración del edificio, puso gran interés en rescatar objetos patrimoniales que también, bueno, sirvieran para demostrarle al mundo, ¿no?, ese carácter nacional que teníamos nosotros, etcétera, etcétera. No obstante, es a partir de 1985 cuando se gesta la verdadera ley de patrimonio, que es un calco completamente idéntico al de la ley que se establece con Benito Mussolini. Esta ley, que se gesta el 25 de junio de 1985 bajo el epígrafe 16/1985, que es la Ley de Patrimonio Histórico Español, es catapultada a las Cortes Generales bajo anteproyecto de ley confeccionado por el Partido Socialista Obrero Español, uno de los partidos que se confeccionó en la década, en la transición española después de la muerte del caudillo. Bajo el mandato de este partido, el Partido Socialista Obrero Español, o lo que en sus siglas viene a decir el PSOE, que todos conocemos, estaba al cargo del mismo y bajo la presidencia de España Felipe González. Felipe González fue, a través de su partido, uno de los artífices que confeccionó esta ley de patrimonio calcada de la ley fascista de Benito Mussolini. No solo fue Felipe González quien dio orden a que esto ocurriera, sino que también el anterior ministro de Cultura de esa época, Javier Solana, se ocupó dedicadamente a esta nueva gestación de esta nueva ley. También estuvo participando la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, entre los cuales destacaban juristas de gran relieve, historiadores de arte, arqueólogos, incluso algún tipo de funcionario dedicado a temas patrimoniales. Así destacan nombres tales como Manuel Vendala Galán, que es un arqueólogo de la época bastante reconocido, Carlos Fernández Casado, José María Luzán Nogué,
Luis Monreal, que este fue director general del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos. Pero no solo estas personas que acabo de citar se dedicaron a estos menesteres, hubo bastantes más, e incluso hubo una recomendación de la propia UNESCO. Sí, la UNESCO, ese órgano que se supone que protege, ¿no?, y todas estas historias. Bueno, este órgano estaba plagado, y seguramente esté plagado también, por personas que simpatizaban con un régimen completamente fascista. Estamos hablando de Benito Mussolini, uno de los macrocidas más importantes que han existido en la historia de la humanidad y cuya ley se sigue utilizando como algo completamente válido. Una ley que en realidad, en vez de defender el patrimonio, va en contra del propio patrimonio. Como bien hemos dicho anteriormente, la Ley 16/1985 del 25 de junio del Patrimonio Histórico Español establece en su artículo 40 la siguiente definición de patrimonio. Y dice así: constituye el patrimonio arqueológico los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico que puedan ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido extraídos o no del subsuelo o de las aguas. Dicho esto, el concepto de metodología arqueológica no viene reflejado en ningún punto de la ley española, ni en ninguna disposición, ¿no? Todos podemos intuir más o menos lo que puede ser una metodología arqueológica. Yo entiendo como metodología arqueológica aquella difusión técnica que utiliza un arqueólogo para recuperar in situ objetos del pasado a través de la excavación y demás. Eso para mí es la metodología arqueológica, y luego aplicando otra serie de principios más históricos a ese tipo de metodología, pero que yo ya no considero como metodología arqueológica, sino como otra serie de ramas de la historia que se utilizan para gestionar otro tipo de información, pues se completa el trabajo de los arqueólogos, ¿no? Pero en cuyo caso la metodología arqueológica como tal no viene definida en ningún punto de la ley española. Por lo tanto, cuando este artículo 40 lo que viene a decir es que constituye el patrimonio arqueológico todos aquellos bienes muebles o inmuebles que son susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, uno piensa que pueden ser todos. Y evidentemente es que son todos, porque como la metodología arqueológica o el concepto de metodología arqueológica está abierto a interpretación, y hoy por hoy los arqueólogos están copando las instituciones, digamos que ellos es como que tienen la razón al respecto de esto. Y si ellos dicen que la metodología arqueológica, por ejemplo, es estudiar esta lámpara que tengo yo aquí, porque ciertamente tiene valor histórico y para ellos puede ser importante y se puede estudiar bajo una metodología arqueológica que no sabe nadie qué es, pues esto puede ser parte del patrimonio. Más aún cuando el patrimonio histórico como tal es cualquier objeto que pueda tener una implicación tecnológica, científica, histórica, etcétera, etcétera. Y ojo, que no tiene por qué haber salido de la tierra o del agua para ser considerado un bien patrimonial arqueológico. Por lo tanto, este artículo número 40 que se integra dentro de la Ley de Patrimonio Histórico Español define de una forma muy vaga y muy general lo que ellos quieren considerar como patrimonio. Esta definición tan general y que puede afectar a todo, en realidad, no os confundáis, no es un despiste. Está hecha de esta forma, deliberadamente hablando, para incluir todos los bienes materiales e incluso inmateriales que estos arqueólogos en un futuro quisieran hacerse con ellos para considerarles patrimonio vital de la nación. Ahora vamos a entrar de lleno con la ley italiana y con otra serie de disposiciones anteriores que existieron a la misma. Estoy hablando de la ley gestionada y creada por el propio Benito Mussolini. Una ley que sin duda enfatizó el papel de la arqueología y desarrolló el concepto de patrimonio uniéndolo a una serie de principios, una serie de mantras, con la idea de utilizarlos
como arma publicitaria de su política fascista. Esto es así, además no solo ante su propia población, sino ante el resto de las poblaciones mundiales, y que vamos a ver cómo la Ley de Patrimonio Histórico Español es un calco, o es incluso peor que esta misma ley. Antes de hablar de la ley número 1089 del 1 de julio de 1939, que es la que establece Benito Mussolini, que es la Ley de Patrimonio Italiano, cuyo nombre es el de Tutela delle cose di interesse artistico o storico. Viene a ser traducido como la tutela de las cosas de interés artístico o histórico. Pues antes de esta ley fascista tenemos que hablar de que a partir de 1925 y concretamente hasta 1939 se elaboró el Códice Rocco. El Códice Rocco está compuesto por una serie de disposiciones creadas por el ministro de Justicia de este imperio fascista de Mussolini, llamado Alfredo Rocco. En este Códice Rocco de 1925 ya se siembra el germen que tendrá su máximo esplendor a partir de 1939 con la ley número 1089 del 1 de junio de Benito Mussolini. Uno de los puntos importantes de este Códice Rocco es que se obliga a declarar cualquier bien de interés histórico artístico para que adquiera el carácter de demanial. Es más o menos lo que está pasando, digamos, en Andalucía con la disposición 14ª transitoria, en la que, piden de alguna forma que las personas que tengan objetos con 100 años o más de 100 años aporten la factura o el título correspondiente que retrotraiga la pertenencia de ese objeto por lo menos hasta 1985, y que, de no ser así, estas piezas adquirirán inmediatamente carácter demanial. Pues vemos aquí cómo en este Códice Rocco se busca que cualquier bien de interés histórico artístico, privado o público, en este caso privado, adquiera carácter demanial. Y para que esto sea así, tiene evidentemente que la persona que tenga en posesión este objeto debe declararlo, ¿no? En estas nuevas disposiciones del Códice Rocco también se introduce una nueva terminología, que es el concepto de bien cultural. Concepto que, por otro lado, se defiende a ultranza dentro de los grupos de patrimonio que existen en este país y que vienen determinados estos bienes a nivel completamente nacional, ¿no? Incluso vienen con un giro de tuerca cuando ciertos bienes pasan de ser bienes culturales a bienes de interés cultural, con un sistema de protección blindado frente a otro tipo de bienes patrimoniales. Bueno, Mussolini, como jefe de Estado y del Partido Nacional Fascista, digamos que usa la arqueología y el patrimonio como propaganda política. Esto ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Favorece a las leyes que atacan directamente contra la propiedad privada, de esta forma. Y bueno, él lo que digamos que quería era recuperar la esencia o la genética que tenían los anteriores romanos en la época imperial, y era una especie, bueno, ya sabéis cómo son los nacionalismos. Ocurrió lo mismo con Hitler, con la raza aria y demás, ¿no? Hitler, por ejemplo, tenemos el caso de que vino aquí a una zona precisamente cerca de Segovia, en la carretera de Burgos, que se llama Castiltierra, una de las necrópolis más importantes descubiertas de todos los tiempos visigoda, una de las necrópolis visigodas más importantes de todos los tiempos de Europa, que estaba precisamente en Castiltierra. Creo que encontraron hasta 400 tumbas. Pues en este proceso de nacionalismo, Hitler mandó a Himmler, la mano derecha de Hitler, para estudiar todo aquello que acontecía sobre vestigios que ellos consideraban importantes
para su sangre y su genética. Ellos creían que venían de los visigodos y que los visigodos eran una raza pues aria, que venía, pues me supongo, más o menos de los dioses, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese empeño acabaron en España y acabaron en el Arqueológico Nacional encontrando documentación sobre posibles yacimientos que tenían en su interior, en sus entrañas, pues esta influencia visigoda. Dieron con Castiltierra y fueron una de las profanaciones más grandes que ha asistido a nivel arqueológico en el mundo, ¿no? Creo que descubrieron 400 tumbas, si mal no recuerdo. El propio Himmler quería ir a este tipo de excavaciones, creo que estuvieron una semana, la primera semana por lo menos que estuvieron fueron unos 6-7 días. Lo que ocurre es que al final él no pudo asistir porque bueno, había unas lluvias torrenciales increíbles y mandó a gente de las SS para allá y también un grupo nutrido de la falange española que, bueno, ya se ocupó Franco, el caudillo, de enviar a gente pues para quedar bien, gente pues con esas especificaciones fisiológicas, ¿no? Rubios altos, españoles rubios altos, para que no tuvieran pinta de agitanaos, ¿no? Y quedaran bien en ese entorno. Todo esto viene a colación porque Benito Mussolini hacía un poquito lo mismo, es decir, él buscaba, si Hitler buscaba su raza aria a través de la genética de los visigodos, Mussolini lo hacía a través del imperio romano. En este caso, bueno, hablamos de imperio romano como todo el conjunto de las épocas antiguas romanas. No vamos a hacer aquí distinción entre bajo imperio, alto imperio, la época republicana, la época dictatorial. Entendedme lo que os digo, ¿no? La antigua Roma. Bien, esto era tal así que este personaje, este asesino, digamos que decía que procedía del mismo César e incluso del mismo Octaviano Augusto, ¿no? Que es el primer emperador. Ya sabéis que Octaviano fue el que se encarga de rivalizar con Marco Antonio y Cleopatra, luego vence y es el primer emperador bueno, que se gesta en Roma, y ahí es cuando empieza el imperio, el alto imperio romano, ¿no? Ya sabéis que se casa con Livia, una mujer que fue una de las únicas que fue divinizada, y bueno, pues esto es lo que quería Mussolini. Entonces, para volver a esa genética, ¿qué tienes que hacer? Volver al pasado. ¿Cómo puedo yo volver al pasado para decirle al pueblo, a la nación y al mundo que venimos de los romanos? Pues enfatizando y haciendo una política en la que des un papel principal a los pobres arqueólogos. Los arqueólogos se van a constituir a partir de la época de Mussolini en los verdaderos paladines, defensores de un nacionalismo basado en una sangre y en una identidad romana, en un patrimonio que tiene que estar íntimamente vinculado al Estado. El Estado es el ente protector de todo el patrimonio, todo tiene que ser considerado un bien patrimonial, nadie puede tener objetos históricos antiguos, etcétera, etcétera. Así que, bueno, con esta ley número 1089 del 1 de junio de 1939, gestada por Benito Mussolini, bajo los primeros auspicios del Códice Rocco de 1925, confeccionados por el ministro de Justicia Alfredo Rocco, no confundamos con Rocco Siffredi, ya sabréis alguno quién es. Se crea así, a través de esta ley, el Instituto de Studi Romani. Se da un nuevo espacio, se refuerza el Instituto de Studi Romani, que nació allá por 1925, precisamente, como vengo a decir, con el Códice Rocco. Se otorga a los arqueólogos un papel funcionarial importantísimo, es decir, los arqueólogos empiezan a formar parte de las instituciones públicas, bueno, entre comillas públicas, en este caso del régimen de Mussolini, y también se van a empezar a reforzar publicaciones arqueológicas en pasquines políticos. Veis que esto claramente simpatiza
con todo lo que está ocurriendo en España, ¿no? La tríada, ¿no?, que llamamos nosotros, o el triángulo, o las tres fuerzas de poder. En este caso, las tres fuerzas de poder son, en este caso, el grupo de arqueólogos, que generalmente en España copan las instituciones públicas, concepto que ocurría también en estas leyes fascistas de Mussolini. Él confecciona por primera vez la elaboración de un cuerpo vinculado al régimen fascista, a su causa, y se exporta, o se importa, mejor dicho, a España bajo otra serie de preceptos, ya en época supuestamente democrática, como bien pudiera ser en 1985. Entonces muchas veces nos hemos preguntado por qué este poder en los arqueólogos, ¿no? ¿A qué es debido que estos arqueólogos hayan copado las instituciones y hayan alcanzado tanto poder y se les haya escuchado tanto? Esto sin duda alguna viene porque Mussolini lo hizo así. Mussolini confeccionó, como vuelvo a decir, un nuevo estatus social a través de la funcionarización de los arqueólogos. Los arqueólogos consiguieron meterse como funcionarios en el Leviatán, cosa que se exportó o que importó la propia España en la década de 1985. A partir de entonces es cuando los arqueólogos empiezan a copar, como bien digo, las instituciones públicas y empiezan a, digamos, defenestar todo lo que es el patrimonio con este tipo de leyes. Pero no solo esto, hemos visto cómo Mussolini crea una verdadera obra propagandística, política, en la que confecciona diversos medios de comunicación y periódicos y revistas y pasquines, alabando las virtudes y los descubrimientos de los arqueólogos, y todo ello relacionándolo con ese toque nacionalista que otorga al pueblo la vinculación con la antigua Roma, al igual que Hitler lo hacía pues con sus juventudes hitlerianas, con la raza aria y con estos experimentos que hacían con los propios y los pobres judíos. Y es en España, y lo vemos cada día, como estos medios amarillistas, también copiadas de estas actitudes de Mussolini, tienen vigencia día sí, día también. Apoyadas por el Seprona, que es la tercera fuerza o la tercera pieza del engranaje que tenemos aquí en España, ¿no?, que son los arqueólogos, los medios o los pasquines de comunicación amarillistas y ciertos integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que en este caso es el propio Seprona. En esta época, bueno, pues estarían los corsos estos que se dedicarían a hacer las funciones del Seprona. Veis que todo encaja, ¿no? Evidentemente todo este tipo de disposiciones legales, entre comillas legales, del códice Rocco y de la ley de patrimonio italiana de 1939, tienen un principio en común, y es la extirpación y la eliminación de la propiedad privada. Hasta tal punto ocurre esto que en Italia se destruye la numismática. O sea, ahora mismo en Italia las únicas personas que coleccionan y que estudian numismática son aquellas que lo hacen de espaldas a la ley, a una ley completamente fascista que sigue viva a pesar de que es la propia ley que confeccionó Benito Mussolini. Hay muchísima gente en España que cree que Franco en esto fue muy malo. Y Franco destrozó el patrimonio y demás, cuando es, digamos, la zona republicana la que se encargó de introducir otra serie de conceptos que luego vamos a ver un poquito más adelante, y el propio Partido Socialista Obrero Español, que introdujo a través ya de estos cuerpos que copan las instituciones por primera vez en España, al igual que hicieron en la época de Mussolini, que son los arqueólogos, y copan esas instituciones, y a partir de este momento se gesta en España la ley más fascista que haya podido existir en cuestiones de cultura, que es la propia ley
Parece paradójico, ¿no? Es la propia ley que se intuye o que se intenta pretender que va a defender lo que es el patrimonio. Concepto que, por otro lado, hemos visto que no sabemos bien lo que es el patrimonio. ¿Por qué? Porque esto responde evidentemente a un mensaje, a una propaganda política que confeccionó Mussolini, una idea paranoica, una idea utópica que él tenía en la cabeza, que se inventó cualquier tipo de terminología, mezclando unas cosas con otras, y entonces evidentemente nadie sabe lo que es el patrimonio, ni en un sitio ni en otro. Por eso no se puede definir. No se puede definir, no es que no se pueda definir, se puede definir claramente lo que es patrimonio, pero no se quiere definir porque los que lo tienen que definir son los que copan las instituciones públicas y están relacionados con este tipo de materia. ¿De quién hablo? De los propios arqueólogos. Se produce así una cancelación del coleccionismo privado que viene reflejado en ciertos puntos de la Ley 1089 de 1939 de Benito Mussolini. Uno de los primeros puntos importantes, que también tiene su relación evidentemente con la ley española de patrimonio, porque no olvidemos que la ley 16/1985 del patrimonio histórico español es la misma ley que la que confeccionó Mussolini, se importó, es simplemente la misma ley, tiene los mismos tentáculos y se desplazó. Aparte que, bueno, ya sabéis dónde está Italia, al lado de España, ¿no? Este primer punto obliga a declarar cualquier bien histórico o arqueológico en posesión de particulares. Y este punto está gestionado bajo el artículo 3 de esta ley fascista. Veis aquí cómo ya buscan extirpar al coleccionista privado de su bien histórico o arqueológico. Aquí hace una distinción entre histórico y arqueológico, pero es decir, cualquier bien que podamos tener evidentemente es histórico, y cualquier bien que podamos tener en España, por ejemplo, puede ser arqueológico porque no se ha definido bien lo que es la metodología arqueológica. Por lo tanto, cualquier cosa puede ser una de estas dos acepciones. Se introduce también un concepto bastante reconocible en España, que es la prohibición de la exportación sin permiso estatal y el derecho del retracto por el Estado frente a objetos con valor histórico, valor patrimonial, etcétera, etcétera. Este apartado viene en el artículo 30 y en el artículo 36 de esta ley. Y vemos aquí pues cómo el Estado se constituye entonces como un ente que es el más propicio para defender el patrimonio. Y no solo eso, sino para confiscar todo lo que ellos consideren que puede ser patrimonio para supuestamente también poderlo conservar, preservar, difundir, etcétera, etcétera. Aquí ya surge el concepto de Estado como defensor de este tipo de cuestiones del patrimonio, que por otro lado, vuelvo a decir, no sabemos lo que es el patrimonio. Es un concepto propio de una mente asesina, propio de una mente completamente loca, dispersa, que se hizo un mundo de fantasía y que metió todo en una bola. Esa misma bola, curiosamente, la utilizó el Partido Socialista Obrero Español para, y otra serie de instituciones, como hemos visto aquí, para confeccionar la ley 16/1985 del patrimonio histórico español, que, por cierto, también fue ratificada por diferentes diputados y senadores en las Cortes, tanto en el Congreso como en el Senado, que formaban parte también de otros partidos. Aquí no se salva nadie, ¿no? Incluso, por lo visto, gente que estuvo redactando esta ley del PSOE hace pocos años, resulta que fueron imputados en el caso de los eres andaluces. Qué cosa más curiosa. Se establece un tercer punto importante, que es el control estatal sobre la compraventa de objetos con ese carácter patrimonial, es decir, todo, ¿no? Es el Estado quien te va a decir que puedes vender, que no puedes comprar, si tienes que sacar una autorización para vender, comprar, y en cuyo caso decir si esto me lo expropio, porque a mí me parece que esto no lo puedes tener tú y lo tiene que tener el Estado. Se insta también a que exista un registro
de bienes patrimoniales que son bienes privados y que adquieran ese carácter de manial. Un poquito lo que está ocurriendo con el anteproyecto de ley del patrimonio histórico andaluz. Veis que todo está calcado del Códice Rocco y de la ley gestada por Benito Mussolini en 1939. O sea, que nosotros no nos inventamos las cosas, que aquí lo estamos dilucidando todo, creo que de forma bastante acertada. Y ahora fijaos que viene un punto interesante que es calco de lo que está pasando y de lo que ha pasado ya, pero de lo que está pasando en el anteproyecto de ley del patrimonio histórico andaluz. Se crea unos inspectores, unos funcionarios inspectores y fiscalizadores de objetos históricos privados. Es decir, se crea la imagen, el rol social de un grupo de personas que se dedican a espiar, a tener una potestad a la hora de meterse meterse en la casa de la ajena, en casa privada, y a poder disponer de todos aquellos bienes muebles que tengan estas personas para robarlos y que en aras de la defensa del patrimonio, el Estado, esto que se llama Estado, que no sabemos lo que es, pueda hacer uso y disfrute del mismo. No solo esto, sino que también se introduce en la ley que los hallazgos casuales de objetos patrimoniales pueden tener, si no se registran, penas de cárcel y multas considerables, ya en esta época. O sea, todo esto lo importó el Partido Socialista Obrero Español, al mando del cual estaba Felipe González, y con este cúmulo de personas, entre ellos historiadores, arqueólogos, juristas, toda esta patulea de personas se dedicó a defenestar la libertad de las personas a través de esta ley fascista que viene de Italia. Se crea a su vez un número importante de instituciones públicas, entre comillas públicas, en esos tiempos, pues no sé cómo llamarlo, instituciones del régimen, que sirven para alojar este tipo de objetos patrimoniales. A algún sitio tenían que ir, ¿no? Y si no iban a algún sitio, pues se fundían, como hicieron los republicanos cuando entraron en el Arqueológico Nacional y robaron todo el oro, ¿no? A punta de pistola. Que algunos estúpidos, todavía les consideran héroes, cuando robaron y jodieron el patrimonio español, ¿no? Que, por cierto, gran parte de esas monedas que robaron fueron colocadas por Franco bajo compra a ciertos coleccionistas, y las colocó en el Arqueológico Nacional. Así que eso es lo que existe, ¿no? Pues estas nuevas instituciones que configura Mussolini a través de esta ley para albergar estos objetos históricos se llaman museos. Y se introduce también un nuevo agente social, que es el intendente al cargo de una red de inspectores. Es decir, ya no solo le valía una serie de inspectores, sino que también hay un intendente. Este intendente generalmente también está por zona, o sea, según por provincia y demás, hay un intendente con sus respectivos inspectores. Un poco lo que quieren hacer también en Andalucía, ¿no? Gestionar una serie de inspectores que vengan de una titulación A, todas aquellas personas que tengan una licenciatura tipo A, y que ganen dinero gracias a los contribuyentes, que somos todos nosotros, y que su trabajo se dedique a joderle la vida a los demás. Cada región así, dictada por este hipotético Ministerio de Cultura de Benito Mussolini, tiene un soprintendenti. Estos soprintendenti son los encargados de gestionar a todos los inspectores que pululan por una zona determinada. Bueno, aquí, según el artículo 5 de esta ley fascista, se concede la facultad de examinar cualquier bien privado para poder ser confiscado. Y esta posibilidad que se otorga según esta ley fascista recae en manos de estos inspectores. Luego se blindan también con el artículo 13
porque pueden tener acceso pleno a propiedades privadas. Es increíble, ¿eh? La verdad es que esto tiene bastante similitud con lo que está ocurriendo en Andalucía con el anteproyecto de ley. Por cierto, un anteproyecto de ley que dicen muchos por aquí, en ciertos canales, que no pasa nada porque al fin y al cabo es un anteproyecto. Bueno, la ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español fue un anteproyecto gestado por el equipo de gobierno, en este caso el Partido Socialista Obrero Español, pero curiosamente fue ratificado por las Cortes y constituido como ley. La misma ley que ahora nos está jodiendo a todos. Fíjate qué curioso. El artículo 31 y 36 también establece una serie de supervisores en cuestiones de compraventa y de exportación de bienes privados con autoridad para la confiscación de este tipo de bienes, es decir, a través de la aduana y demás. Cosa que esto ya ocurre en España, además, bajo las mismas premisas. ¡Qué curioso! Todo copiado. Vuelvo a decir, esto se hizo en época de democracia. En época de transición ya existía la democracia. Y esto se sigue gestando y no se ha revisado ni se quiere revisar. Porque gran parte de los que deberían revisarlo, que son los arqueólogos, fueron los que se vieron beneficiados gracias a Mussolini. Porque si no hubiera sido por Mussolini, ese nuevo estatus social que tienen los arqueólogos hoy en día no existiría. Gracias a Benito Mussolini, esta gente son funcionarios del Estado. Y fijaos, tenemos un ejemplo de estos atropellos que se cometieron frente a un coleccionista judío, un coleccionista de porcelana antigua llamado Julius Kaunkheima, que era un judío alemán que, bueno, abandonó la Alemania nazi allá por 1935 y acabó en la zona de Merano, en Italia. Esta persona, a partir de 1939, quiso emigrar a Estados Unidos y le confiscaron todas las piezas de porcelana que tenían en la aduana italiana, en época de Benito Mussolini. Es decir, los fascistas le robaron la colección. Y esa colección creo que sigue hoy en día en el Museo de Trento. Ahora que el museo, este tipo de museos que están tan en boga, el tema de la descentralización, ¿no? Y llevar todo a su zona correspondiente y demás, me pregunto, estos mismos italianos que comen día sí día también de la ley fascista de Mussolini, me pregunto si se han planteado alguna vez otorgar de nuevo esta colección robada por ellos a la familia de esta insigne persona. Así que el Museo de Trento ahora tendría que reconocer que estas piezas que fueron robadas por sus compatriotas fascistas en época de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, al principio de la Segunda Guerra Mundial, deberían devolverle a la familia estas pertenencias. Pero como comulgan todavía con un régimen genocida que mató a miles de millones de personas, en este caso Benito Mussolini, y comulgan con esa ley, pues parece que están todos blindados. Cuando evidentemente es como si siguiéramos con los campos de exterminio. ¿Por qué no seguimos con los campos de exterminio? ¿No? Por ejemplo, me pregunto, ¿por qué no seguimos experimentando con los seres humanos y midiéndoles a ver si tienen alma en la cabeza o lo tienen en el pie, como hacían los nazis? ¿Por qué no seguimos? ¿Por qué no seguimos con las leyes de patrimonio fascistas? Anda, sí, con esas sí que seguimos. Qué curioso, ¿eh? Bueno, y como os he comentado con anterioridad, los verdaderos artífices de una ley completamente calcada de la ley de patrimonio histórico italiano, esta ley fascista, fue un partido que se considera ser democrático, que fue el Partido Socialista Obrero Español, bajo la rúbrica de otra serie de dirigentes políticos, de otra serie de partidos que también se consideraban ser democráticos. En este caso, ahí tenemos
la Ley del Tesoro Artístico Nacional de 1933 de España, que fue confeccionada durante la Segunda República por los republicanos. En esta ley se define lo que es Tesoro Artístico Nacional. El Tesoro Artístico Nacional, según la ley, se consideraba todo aquel bien mueble o inmueble de valor histórico, artístico o cultural, tanto público como privado. Es decir, cualquier cosa. Es decir, estos iban muchísimo más allá de lo que fue el PSOE. La ley, en este caso, establecía la creación de un catálogo oficial donde se inscribieran todos los bienes protegidos e incluso varias propiedades privadas de la gente, artículos antiguos, históricos, tecnológicos, científicos, podían ser considerados patrimonio español y volver a las arcas del Estado, directamente robárselas. Es decir, lo que tenemos hoy en día, en la Segunda República, señores, constituyendo así un verdadero terror a la hora de poderse dedicar uno a coleccionar, por ejemplo, moneda antigua, ¿no? Se impedían o se ponían trabas a los objetos que podían ser exportados, etcétera, etcétera. Y todo ello bajo sanciones pertinentes. De estas leyes, tanto de la italiana y de la española, se extraen una serie de mantras que, no nos olvidemos, provienen de la ley fascista de Benito Mussolini. Esta serie de mantras son los que establecen un concepto de patrimonio como un instrumento de identidad, digamos, nacional, y otorgan al Estado la preferencia de ser como una especie de organismo supremo en la conservación de esto que se llama patrimonio, que nadie sabe, y vuelvo a decir, nadie sabe lo que es, porque el propio Mussolini no sabía ni lo que era. Lo que quería Mussolini era congregar una serie de aspectos bajo la terminología de patrimonio, creando una serie de coaccionadores de la libertad, en este caso los propios arqueólogos, institucionalizándoles, convirtiéndoles funcionarios del Estado, y que en defensa de eso que él llamaba patrimonio, que no sabemos lo que es, pues lo que conseguía era robar directamente al pueblo y, bueno, ampliar sus delirios de grandeza, ¿no? De todo esto que viene de la raza aria, de los alemanes, pues esto lo mismo, pero eso sí, matando a miles y miles de personas. Es un genocida. Es decir, tenemos una ley genocida, una ley hecha por un genocida. Estamos teniendo en España una ley hecha por un genocida. Es decir, ¿qué tenemos en España? Bueno, pues mientras intentan tirar estatuas del dictador, de caudillo, sacarle de su tumba, una vez ya muerto, tirar la cruz del Valle de los Caídos y demás, alegando que todo esto, realizando leyes de la memoria democrática, etcétera, etcétera, y bueno, prohibiendo a ciertas instituciones hacer estudios sobre la verdadera realidad que aconteció durante la Guerra Civil. Mientras todo esto pasa, curiosamente se permite y se refuerza una ley que tiene una implicación brutal en España, como es la ley de patrimonio, que viene de uno de los genocidas más importantes de todos los tiempos, que fue Benito Mussolini. Mientras se tiran estatuas, se le da pábulo a una ley creada por un asesino de masas de seres humanos. ¿Cómo os quedáis? Esto es España.